A continuación resolveremos un problema por etapas. Un problema por etapas se llama aquel tipo de problemas en donde el objeto de estudio tiene un movimiento combinado a lo largo de su trayectoria. ¿A qué nos referimos con un movimiento combinado? Nos referimos a un movimiento en donde el objeto tiene una parte con un movimiento acelerado y otra parte con un movimiento que tal vez es acelerado, pero es una aceleración diferente, ¿sí? O bien una parte es movimiento constante y la otra es un movimiento acelerado. O otra tercera posibilidad es, tiene un movimiento a velocidad constante, pero por ejemplo una velocidad negativa. Luego tenemos un movimiento acelerado y luego un movimiento con velocidad constante pero positiva. Entonces, para poder nosotros saber exactamente, digamos, la posición final o la velocidad final del objeto, tenemos que estudiar cada una de las etapas y cómo se relacionan entre ellas. La estrategia básica, digamos, explicado de una forma relativamente sencilla y muy concreta, es ver cómo una etapa se relaciona con la otra, ¿sí? Para poder hacer este análisis necesitamos varios pasos. El primer paso es identificar las etapas. El segundo paso es tipificar cada etapa, ¿sí? O sea, es aceleración constante, es velocidad constante y cuál es. Y el tercer paso es tener presente que la etapa 1 se va a relacionar con la etapa 2 porque su velocidad final y su posición final de la etapa 1 van a ser la posición inicial y la velocidad final de la etapa 2. Y si hubiera una tercera etapa, sigue esta cadena de razonamientos. La posición final y la velocidad final de la etapa 2 son posición y velocidad iniciales de la etapa 3. Para ejemplificar cómo abordar estos problemas de movimiento combinado, tenemos acá un ejemplo. El ejemplo dice así. El agente Sabueso Hunter viaja en un helicóptero que presenta fallas. En consecuencia, él se ve obligado a abandonar el helicóptero. En el momento en que él se deja caer, el helicóptero lleva una velocidad constante de 50 metros por segundo hacia arriba y su altura es de 250 metros respecto del suelo. 7 segundos después de su caída, el agente logra encender un cohete que trae sujeto a su espalda, lo que le permite aceleración total constante hacia abajo con una magnitud de 2 metros sobre segundo al cuadrado. El helicóptero tarda 13.9 segundos en chocar con el suelo a partir del momento en que Sabueso Hunter cae del helicóptero, ¿sí? Esto es importante. El helicóptero tarda 13.9 segundos en chocar al suelo a partir de que el agente sale del helicóptero. ¿A qué distancia sobre el suelo está Sabueso Hunter cuando el helicóptero se estrella contra el suelo? Entonces, vamos a comprender qué está pasando. Bueno, resulta que nuestro agente va dentro del helicóptero, pero como presenta fallas, él se deja caer del helicóptero. Y tanto el helicóptero como él inicialmente llevaban una velocidad inicial de, vamos a jalar un poquito esto por acá, está. La velocidad constante que llevaban era de 50 metros por segundo e iban hacia arriba. Pero como él se sale y el helicóptero presenta fallas, ambos vienen ya en caída libre. Como inicialmente llevaban una velocidad de 50 metros por segundo, todavía tanto el helicóptero como nuestro agente suben cierta altura y luego empiezan a caer.
ambos. Pero nuestro agente llevaba un cohete en sus espaldas y lo enciende. En ese momento empieza la segunda etapa del problema. Pero quiero que razonemos algo aquí interesante. Y es que el helicóptero sigue cayendo con aceleración de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que Hunter viene cayendo, pero más lento, viene cayendo a 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, obviamente, va a llegar primero el helicóptero, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿a qué distancia? ¿Cuál es la posición del agente Hunter en relación al suelo en el momento en que el helicóptero se estrella con el suelo? Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es ordenar aquí en nuestro esquema la información que tenemos de cada etapa. La etapa 1, bueno, como tanto para la etapa 1 como para la etapa 2 necesitamos un eje de referencia, vamos a colocar nuestro eje de referencia primero. Lo vamos a colocar justo acá en el suelo. ¿Lo pudimos haber colocado también en el helicóptero? Sí, pero en esta oportunidad vamos a colocar el eje de referencia en el suelo. Y vamos a asignar positivo hacia arriba y hacia la derecha, y negativo hacia la izquierda y hacia abajo. Y lo vamos a hacer en los dos dibujitos para no perdernos. Ahí estamos. Bueno, y entonces ahora sí, estamos listos para interpretar, leer, ordenar los datos de cada etapa. Entonces, en la etapa 1, Hunter va a durar, digamos, esa etapa 1, 7 segundos. Eso es lo primero, porque es información que nos da el problema. Aquí tenemos que dura 7 segundos. Entonces ya lo colocamos. Duración de la etapa 1, 7 segundos. Muy bien. Lo otro es saber si hay velocidad inicial de la etapa 1. Y sí, es 50 metros por segundo, porque como dijimos, él va adentro del helicóptero y entonces lleva esa velocidad inicial. Lo otro es la posición inicial. Y la posición inicial es precisamente hasta aquí. La posición inicial, tanto del helicóptero como de Hunter, es de 250 metros. Esta es la posición inicial de Hunter. Bueno, sigamos revisando qué otro dato tenemos. Como al principio él no ha encendido el cohete, su aceleración es menos g, o sea, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de mi primera etapa. Noten que todos los subíndices les estoy poniendo aceleración de la primera etapa, delta t de la primera etapa, velocidad inicial de la primera etapa y posición inicial. Y esta sí no le había puesto primera etapa. Es que creo que se parece mucho la I al 1 ahí. Vamos a ver si lo logro mejorar. Posición inicial de la primera etapa. Ahí estamos. Muy bien. Ahora vamos a analizar la segunda etapa. En la segunda etapa, él viene ya cayendo, pero con una aceleración 2 de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración 2. También sabemos que viene con una velocidad inicial que va a ser igual a la velocidad final de la etapa
1, o sea, la inicial de la 2 es la final de la 1. ¿Hay alguna posición inicial en la etapa 2? Sí, no la sabemos, pero sabemos que es la posición final de la etapa 2. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos están preguntando? Nos están preguntando esta altura H que yo dibujé allí. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es ver si tenemos algún tiempo delta T para la etapa 2. Y resulta que sí lo tenemos, lo que pasa es que tenemos que interpretarlo. Y la información está acá cuando nos hablan que el helicóptero tarda 13.9 segundos en chocar al suelo. ¿A partir de cuándo empieza este tiempo? Bueno, a partir del momento en que nuestro agente cae del helicóptero, ¿sí? Entonces, el helicóptero hace esto, sube un poco y baja. Y eso tarda 13.9 segundos. Pero en el momento en que Hunter sale del helicóptero es el punto donde se empiezan a tomar en cuenta esos 13.9 segundos. Pero también, mientras el helicóptero hace su movimiento de caída libre, Hunter también hace movimiento de caída libre. La diferencia es que el de Hunter duró solamente 7 segundos porque le enciende su cohete que lleva aquí en la espalda. Y entonces ahí es donde inicia la etapa 2. Entonces, podemos hacer el siguiente análisis. Mi etapa, el tiempo de mi etapa 1 es 10 segundos, perdón, 7 segundos. 7 segundos. Pero el tiempo de la etapa 2 es estos 13.9 segundos que hace el helicóptero totales menos 7, ¿sí? Porque el helicóptero se tarda todo esto, pero Hunter durante 7 segundos viene en caída libre y ahí, después de los 7 segundos, es cuando él enciende los cohetes. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos tiempos, que es precisamente de 6.9 segundos, es el tiempo que dura la segunda etapa. Así que sí sabemos el tiempo de la segunda etapa. Es de 6.9 segundos. Entonces, ya con toda esta información, podemos nosotros empezar a resolver el problema. Como dijimos, es importante saber cuál es el tipo de movimiento que el helicóptero, que Hunter ejecuta en cada etapa. Y entonces, para la etapa 1, es un movimiento acelerado. Por lo tanto, la función de posición-tiempo es esta que estoy escribiendo ahorita. Posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por t más 1/2 de a t cuadrado, en donde la aceleración es g. Ahora, para la segunda etapa, también tenemos que es un movimiento acelerado. Solo que en esta ocasión, la aceleración no es menos 9.8 metros por segundo, sino que la aceleración es de menos 2. Entonces, si yo quiero hacer alguna diferencia, aquí A es menos 2 metros por segundo al cuadrado, mientras que acá la aceleración es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a analizar la etapa 1. Entonces, en la etapa 1, vamos a ver cuál es la posición donde terminó. Bueno, posición inicial, que es el primer dato que necesitamos para ingresarlo acá. Esa posición inicial va a ser la posición inicial del helicóptero, ¿sí? Y nos dijeron que el helicóptero está
con una posición inicial, solo permítanme. Primero voy a copiar esto acá para que esté más ordenado. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, esta aceleración, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esta posición inicial es la del helicóptero, que es aquí, cuando él se suelta. Son 250 metros. Y por último tenemos la velocidad inicial, que pues la velocidad inicial que va a llevar Hunter, y debido a esta velocidad inicial todavía sube un poquito, es la velocidad inicial del helicóptero. Y esa nos habían dicho que era de 50 metros por segundo. Y como el tiempo que dura la primera etapa son 7 segundos, entonces yo ya tengo toda la información. Así que Y final va a ser igual a 250 metros más 50 metros por segundo por el tiempo t de 7 segundos menos 9.8 metros por segundo al cuadrado dividido 2 por estos 7 segundos elevados al cuadrado. Y al ingresar todos estos datos a la calculadora, me queda que esa altura es de 359 metros. Esta es la altura de la etapa 2. O sea que todavía Hunter sube un poquito. ¿Sí? Qué sé yo, por acá. 359.9. Aquí está Hunter. Y en ese momento, después de que él sube esto, él enciende los cohetes y entonces ya no desciende tan rápido a menos 9.8, sino que desciende a menos 2 metros por segundo al cuadrado. Así que vamos analizando la etapa 2. Entonces, etapa 2. La función, como dijimos, es exactamente la misma. Y final igual a Y inicial más la velocidad inicial por t más un medio de a t cuadrado. Entonces vamos a ver cuál es el valor de cada una de estas variables y de estos coeficientes. Entonces la aceleración ahora es menos 2.0 metros por segundo al cuadrado. La velocidad inicial, aquí tenemos problemas, porque esta velocidad inicial no la sabemos. La altura inicial sí la sabemos, es justo lo que acabamos de encontrar, 359.9 metros. Y el tiempo t es el análisis que hice hace un momentito, son 6.9 segundos. Entonces, todavía me falta un dato que es la velocidad inicial. Y se recuerdan que nosotros dijimos que la clave para resolver este tipo de problemas por etapas es que precisamente la velocidad final de una etapa es la inicial de la otra. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Eso lo que significa es que la velocidad final de la etapa 1 es igual a la velocidad inicial de la etapa 2. Por lo tanto, lo que necesitamos en este momento es precisamente encontrar esta velocidad final de 1 para poder encontrar la velocidad inicial en la 2. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo t. Solo vamos a subir un poquito la pantalla. Ahí estamos. Para poder hacer esta parte. Esto ocurre siempre en un movimiento acelerado. Entonces, velocidad final de la etapa 1 va a ser igual a esa velocidad inicial de la etapa 1, que son 50 metros por segundo, menos la aceleración de esa etapa 1, que son menos 9.8 metros por segundo, por el tiempo que es 7 segundos.
Noten que todo esto es mi etapa 1, ¿sí? Y entonces, si yo ingreso estos datos a la calculadora, me queda que la velocidad final de la etapa 1 es igual a menos 18 metros por segundo. Y como ya expliqué, esta velocidad final de la etapa 1 es la inicial de la 2. Así que hemos encontrado justo este valor de acá. Y entonces, ahorita sí ya puedo calcular la posición final. Eso sería 359.9 metros más menos 18.6 metros por segundo por el tiempo t, que es 6.9 segundos. Solo aclaro, estos menos 19.6 es este valor que está acá. Solo que aquí no me comí los decimales, disculpen. Esto es 18.6 negativo, ¿sí? Va, continúo. Y entonces ahora voy con la última parte, que es sumar esta aceleración de menos 2 metros por segundo al cuadrado dividido 2 por el tiempo de 6.9 segundos elevado al cuadrado. Al ingresar todo esto a la calculadora, me queda que y final es igual a 184.05 metros. Por cifras significativas, 184 metros, esto es y final. Y aquí sí, ya tenemos entonces el valor de h, esta h que era lo que me estaban pidiendo, que es 184 metros. Y así hemos resuelto el problema de movimiento combinado.